No sé si te ha pasado, pero yo en los últimos años he escuchado que la gente habla más acerca de la ansiedad. Ya sea porque conoces a alguien o tú eres alguien que la ha sufrido, porque te hayan hablado del tema en la escuela o quizás porque lo leíste en alguna parte. Entonces sí, estamos hablando más acerca de la ansiedad, pero curiosamente al mismo tiempo siento que no sabemos tanto acerca de ella. Es decir, cuando escuchamos la palabra ansiedad nos imaginamos una emoción sumamente poderosa y negativa, ataques incontrolables o un estado de pánico. ¿Pero será que la ansiedad nos sirve para algo? Esa es una de las preguntas que se hace Intensamente 2. Y es que tal y como la primera película nos dice que hay un lado positivo y útil en la tristeza, esta secuela nos muestra a ansiedad como la antagonista de la película a pesar de tener buenas intenciones, lo cual nos dice que es un personaje y una emoción más compleja de lo que solemos pensar. Pero entonces, ¿ansiedad es una villana o no lo es? ¿Y en qué consistía realmente su plan? De eso vamos a hablar en este video. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy vamos a entender bien al personaje de ansiedad en Intensamente 2. Seguramente alguna vez te ha pasado alguna de estas cosas. Escenario 1. Estás a punto de dormir y de repente comienzas a pensar en los pendientes que dejaste sin hacer y en cómo esto te va a afectar al día siguiente. Escenario 2. Un profesor te prohíbe ver tu celular, pero lo sientes vibrar en la bolsa de tu pantalón, lo cual te hace imaginar miles de escenarios catastróficos que requieren tu atención inmediata. Escenario 3. Tienes que pedir una pizza por teléfono. ¿No te parece que el escenario 3 es más tranquilo que los demás? A ver, pide una pizza. Pídela tú. Cada uno de estos escenarios ciertamente nos deja con una sensación de intranquilidad e inquietud, algo que en la cinta Intensamente 2 es representado a través del personaje de ansiedad, una de las nuevas emociones de Riley. Pero bueno, en el mundo real, ¿qué es la ansiedad? Hablando en términos simples, es como una alarma dentro de tu cuerpo que se activa cuando percibe peligro, ya sea real o imaginario. En Intensamente 2, ansiedad es este personaje que habla rápido, se mueve frenéticamente, carga muchas maletas y constantemente está planeando estrategias para escenarios futuros. Algunos de ellos son futuros probables y otros son de ese tipo de futuros que sería casi imposible que sucedieran. Sin embargo, aquí nos dicen que ansiedad planea para cada uno de ellos. Pero para poder hacer esto necesita tener el control y esto forma parte del conflicto central de la película. Ya que vemos a alegría y a ansiedad luchar por el control emocional de Riley. Debido a esto y al peso en el mundo real que carga la palabra ansiedad, es fácil que veamos a ansiedad como la villana de la película, pero esto realmente no es así. O sea, ciertamente es una antagonista, pero no podrías decir que es realmente una villana, sobre todo porque no es malvada, de hecho su intención es ayudar a Riley. En un punto de la película, ansiedad incluso define su función diciendo: temor mantiene a Riley a salvo de las cosas que ve, yo la mantengo a salvo de las cosas que no ve. La cinta también nos dice que este tipo de emociones nuevas y quizás más complejas son las que Riley necesita en este momento en el que está creciendo y se enfrenta con situaciones sociales más complicadas. Lo cual hace que nos preguntemos, ¿la ansiedad tiene un lado positivo? Esta es una pregunta central en Intensamente 2, ya que por un lado, ansiedad es esta emoción que desestabiliza a las demás, pero por el otro también fue la que hizo que Riley se levantara temprano para practicar hockey. Como es un tema muy serio, Pixar, como siempre, se asesoró de una persona experta en el tema. En este caso se trató de la psicóloga Lisa Damour, autora del libro Bajo Presión, confrontando la epidemia del estrés y la ansiedad en las chicas. Según su teoría, hay un tipo de ansiedad que no es saludable, pero también hay una que sí lo es. Ya que se trata de una emoción que nos alerta de amenazas potenciales y nos ayuda a protegernos. Según Lisa, la ansiedad es un aspecto natural e indispensable de la vida. Y eso es lo que hace tan interesante el desarrollo de ansiedad en Intensamente 2, que la cinta nos hace ver el lado de la ansiedad que regularmente no consideramos, algo similar a lo que hizo la primera cinta con la emoción de la tristeza. Claro que es una emoción que puede tener un lado negativo, pero si lo piensas, realmente todas tienen ese potencial. Es decir, piensa en alguien que sufre de temor, ira o incluso alegría excesiva. Seguramente también sería problemático. De esta manera siento que Intensamente 2 funciona como una extensión de la primera cinta. Porque nos hace ver que no hay emociones positivas o negativas en sí mismas, simplemente son emociones. Y con esto en mente, la cinta sí nos habla de las consecuencias negativas que puede tener la ansiedad. Un concepto muy bello en Intensamente 2 tiene que ver con cómo ahora los recuerdos se transforman en creencias, las cuales a su vez forman la identidad de Riley, es decir, cómo se percibe a sí misma. En un principio, recuerdos de ella ayudándole a una compañera le hacen sentir que se trata de una buena persona. Y aquí comienza el gran conflicto de la película, ya que Alegría es quien decide cuáles recuerdos se convierten en creencias y cuáles reprimen lo más profundo de Riley. Alegría siendo alegría, supongo. La situación se complica todavía más cuando llega Ansiedad, quien intenta preparar a Riley para los peligros del futuro, pero esto implica hacer cosas que ella regularmente no haría. Cuando Ansiedad se topa con este obstáculo, toma el control total de Riley y después destierra sus primeras emociones y su sentido de identidad.
Como Riley no se puede quedar sin identidad, el plan de ansiedad es formarle una identidad nueva a través de recuerdos nuevos. Sin embargo, estos nuevos recuerdos que derivan de la ansiedad van formando creencias que pueden ser problemáticas por sí mismas, como si soy buena en hockey tendré amigas, o si me quedo en el equipo no estaré sola. Y esto es un gran problema porque esta nueva identidad de Riley se basa únicamente en inseguridades y miedos hacia peligros futuros. Cuando Alegría y el resto de las emociones de la primera cinta regresan al cuartel general, acompañadas de un mar de recuerdos reprimidos, ahí es cuando Riley comienza a sufrir el ataque de pánico. Sin duda el clímax emocional en Intensamente 2 debe ser el ataque de pánico de Riley. Pero este momento no solo se dio debido a las acciones de ansiedad, sino también a las de Alegría, quien reprimió miles de recuerdos que en un momento de la película se desbordaron por completo. Esto que vemos reflejado en la animación en Riley es algo que nos puede suceder a todos. Ya que en un ataque de pánico las personas pueden experimentar dificultad para respirar, latidos fuertes, dolor en el pecho e incluso una sensación de muerte. Pero lo interesante de Intensamente 2 es que no solo vemos lo que le ocurre a Riley por fuera, sino que también echamos un vistazo imaginario dentro de su mente. Y ciertamente es muy fuerte ver a Ansiedad intentando proteger a Riley cada vez más, pero generando mayores problemas y estrés al hacerlo, lo cual obliga a intensificar sus esfuerzos, creando así un círculo vicioso que es representado a través de un remolino emocional del cual la ansiedad no puede salir, ya que en un punto se queda paralizada ante el furor de la situación. Y presentarlo de esta manera era muy importante para Pixar, ya que según Lisa Damour, la asesora psicológica de la película, esto representa muy bien lo que las personas describen cuando tienen ataques de pánico. Se sienten desapegados de sí mismos, como si no fueran reales, incapaces de tocar el mundo a su alrededor. Al final la solución es regresar a Riley a su estado de identidad anterior, la cual fue producto de muchos recuerdos reprimidos por Alegría, sino crear una personalidad nueva y mucho más compleja que antes, en la que Riley se percibe de muchas maneras simultáneas, tal y como todos nosotros lo hacemos. Esta solución dentro de la película también se relaciona con un concepto del mundo real. Según la misma Damour, eso es lo que intentamos lograr en los ambientes clínicos, ayudar a la gente a reconocer sus fallas al mismo tiempo que sienten que son seres humanos perfectamente valiosos. Todo esto nos habla de la gran labor de investigación que Pixar tuvo que llevar a cabo para realizar esta cinta, y me alegro. Porque la salud mental, la ansiedad y el estrés son temas muy relevantes actualmente, de los cuales hay que hablar responsablemente. Siento que Intensamente 2 es justo lo que la franquicia necesitaba, ya que quienes vieron la primera cinta de niños y aprendieron a valorar la tristeza, hoy en día pueden ver la secuela y ver a la ansiedad desde otro punto de vista, una emoción con la que seguramente ya han tenido que lidiar en mayor o menor medida. De hecho, la misma Damour menciona que los psicólogos solo consideran que la ansiedad es patológica si está fuera de proporción con respecto a la amenaza real, algo que lamentablemente ocurre mucho. Ya que en Estados Unidos el 31% de la población adulta experimenta un trastorno de ansiedad en algún punto de sus vidas y, a pesar de que se trata de una condición tratable, el 60% de los afectados deciden no buscar ayuda. Aquí en México tampoco estamos tan bien, ya que antes de la pandemia el 15% de la población tenía problemas con la ansiedad y esta cifra aumentó al 35% de la población, el mayor aumento a nivel mundial. Intensamente 2 entonces no solo se trata de una gran historia, sino también una que nos da la oportunidad de hablar de temas de salud mental, hacernos ver que hay otras personas que también están lidiando con estos problemas e incluso nos esboza desde una animación fantástica y muy bella un camino hacia el hecho de lidiar con todos estos problemas. ¿Qué más le puedes pedir a una película? Pero si quieres seguir hablando de Intensamente, acabo de subir un video a mi canal en donde hablo, con ayuda de una psicóloga, específicamente acerca de la redención de tristeza y el aprendizaje de alegría en la primera cinta. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te va a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.